Soberano Dios. Ese es el título para nuestra meditación de esta mañana y parte del principio de la soberanía de Dios, porque la Biblia en efecto enseña que Dios es soberano. Por ejemplo, nosotros leemos en Primera de Timoteo o en Hechos. Vamos a comenzar con el versículo de Hechos, Hechos 4:24, que nos dice lo siguiente, nos dice: ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esta palabra que aquí aparece como soberano es déspotes, de la cual nosotros derivamos la palabra déspota. Sin embargo, nosotros deberíamos ser muy cuidadosos de no eh, adjudicarle el significado de esta palabra que nosotros tenemos hoy en día a lo que la Biblia realmente quiere decir acerca de Dios. Porque el despotismo del cual, del cual nosotros tenemos la palabra déspota y a la cual hace referencia, por ejemplo, los déspotas, eh, podríamos asociarlo con el despotismo ilustrado, por ejemplo, o con diferentes monarcas y reyes que existieron en el siglo, pues, los déspotas siempre han existido, pero el despotismo más conocido de los siglos XVII, XVIII, donde tenemos reyes europeos que, que gobernaban totalitariamente, tenían un poder absoluto, un gobierno absolutista donde todo el poder se centraba en la figura del rey y el rey gobernaba eh, sin considerar em, eh, sin considerar a los gobernados, por decirlo de esa forma. Así que el despotismo humano, que está vinculado a que estos reyes hacen lo que quieren, lo que entienden, hacen lo que les da la gana, está centrado en el ejercicio de un poder que no toma en cuenta al otro. Y aunque el despotismo ilustrado habla más bien de, eh, como decía la frase del despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, voy a buscar los intereses del pueblo, pero sin considerarlo a ellos y lo que ellos tienen para decir. Este, igual tenía los mismos efectos eh, de que el rey hiciera lo que, lo que le daba la gana sin considerar las reales necesidades del pueblo. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, nosotros decimos, ah, pues Dios es un soberano y lo asociamos a este concepto de déspota donde decimos, Él gobierna, hace lo que le da la gana, Él busca sus propios intereses, etcétera. Y Él puede hacer y deshacer, este, nadie le puede cuestionar nada, nadie puede este, tratar de razonar y entender lo que Él hace, etcétera. Y Y muchas veces con podríamos decir, esta muletilla de decir Dios es soberano, Él hace lo que Él quiera y nadie lo puede cuestionar, que sí es cierto, por un lado, pero al decir esa muletilla, muchas veces se tiene una idea, un concepto y hasta se proyecta un concepto de un Dios egoísta, un Dios que solamente piensa en sí mismo y que un Dios absolutista. eh, como los reinos de este mundo. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Cuando nosotros sumamos los versículos que hablan de la soberanía de Dios, también hay que sumar muchos otros versículos que también están escritos que nos hablan acerca de aquellas cosas que Dios no puede hacer. Y yo quisiera que las consideráramos en esta hora. Por ejemplo, leemos otros versículos que hablan de la soberanía de Dios. En primera de Timoteo 6:15 al 16 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Está hablando de la venida, la revelación de Jesucristo, la venida de Jesucristo, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Aquí está hablando acerca del Padre, está hablando de aquel
que habita en luz inaccesible, quien único tiene inmortalidad, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Cristo lo vieron, sin embargo, al Padre no. Por eso nos dice en Juan 1:18 que al Padre a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Es por medio de Cristo que nosotros podemos conocer al Dios invisible, porque Cristo es resplandor, es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria. Eh, entonces, nosotros tenemos que reconocer que cuando se está hablando del solo soberano, del único soberano, está hablando del Padre. Si bien es cierto que en algunas otras ocasiones, la misma palabra que se le adjudica a, a Dios, al Padre, como único soberano, en otra instancia se le adjudica a Cristo como soberano de los reyes de la tierra. Este, pero ese término, ese epíteto de solo soberano, el único soberano Dios, es exclusivo del Padre en las Escrituras. Y por otro lado, también el término soberano, en algunas ocasiones, en algunas instancias, se le adjudica al mismo Satanás, haciendo saber o dejando saber que Satanás es soberano del reino terrenal, del reino mundanal, del reino de las tinieblas. Él es el que tiene el imperio de la muerte y él es el soberano de ese imperio. Pero el único o el solo soberano Dios, el que está por encima de todo, la Biblia nos enseña que el Dios que habita en luz inaccesible es a saber el Padre. Por eso en Judas 1:4 también se nos confirma esto. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí de vuelta se identifica a Dios el Padre como el único soberano y, y las personas que convierten en libertinaje la gracia que Dios les dio, están negando al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, con sus acciones, con sus vidas libertinas, y tras el rechazo de la gracia que se les da precisamente para vencer el pecado, ellos terminan negando a Dios con sus acciones. O sea, sus vidas no reflejan a Dios, sus vidas no manifiestan la vida de Dios, terminan negando cómo es Dios, terminan rechazando cómo realmente es Dios al vivir en este libertinaje. Y a este Dios se le llama el único soberano. Y también a Jesucristo, por cuanto Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, de ese Dios único soberano. Eh, y si bien es cierto que la Biblia también nos dice que Dios hace todo lo que quiere, lo que desea, lo que está en su corazón, Él lo ejecuta. Eh, pero vamos a leer algunos versículos sobre eso. Tenemos que considerar también otros versículos y vamos a estar comparando algunos versículos que nos hablan precisamente de esto. Eh, Nos dice el Salmo 115:3, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Así que nosotros decimos, pues mira, Dios hace todo lo que quiere. En Salmo 135:6 nos dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y nosotros eh, podemos leer eso y dejarlo ahí. Pero hay muchos otros versículos que nos revelan que Dios quiso hacer muchas cosas que el pueblo mismo no le dejó y no le permitió. Y Dios quiere hacer muchas cosas en el hombre, por el hombre, para el hombre, pero el hombre las rechaza, el hombre se resiste, el hombre muchas veces no lo quiere. Y Dios muchas veces es dejado con las ganas en el sentido de que Él quiere hacer cosas en el hombre, por el hombre, para el hombre. Quiere salvar al hombre y el hombre muchas veces no se deja. Entonces vemos que aunque se nos dice que Dios hace todo lo que quiere, Dios dice que Él desea que todos sean salvos, pero lamentablemente Dios también dice que lamentablemente el hombre no se deja salvar. De que Él intenta y el hombre le resiste. Entonces vemos
que Dios respeta unas libertades que Él mismo le otorgó al hombre. Así que en esto ya vamos viendo cómo se va distanciando el concepto de la soberanía de Dios del concepto del despotismo terrenal, donde se gobierna de forma absolutista y no se considera, no se toma en cuenta ciertas libertades eh, que el hombre tiene por creación. También nos dice Salmos 5, versículo 4, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Mira qué interesante. Dice que Dios hace lo que Él quiere. Todo lo que quiso ha hecho, todo lo que Jehová quiere lo hace. Ahora, ¿qué es lo que quiere Jehová? O sea, Él hace lo que Él quiere, pero ¿qué es lo que Él quiere? ¿Acaso el dar libertad y el respetar la libertad no es parte de lo que Él quiere? Dios hace todo lo que quiere, pero dentro de lo que Él quiere también está el querer dar libertad y el respetar la libertad del individuo. También dentro de su voluntad está el bien, el desear el bien. Dice que Dios no se complace, qué es lo que Él desea, qué es lo que Él quiere, en qué se complace Él. Dios se complace en el bien, no en el mal. Dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Significa que si Dios únicamente se complace en el bien, únicamente se complace en lo bueno, solamente quiere y desea lo bueno, Él no va a actuar ni obrar conforme a la maldad. Entonces ya vamos viendo cómo el Dios hacer lo que Él quiere como soberano también está circunscrito a su forma de ser y a lo que Él desea, no actuar en contra de lo que Él desea en el sentido de que Dios no, no puede actuar en contra de su propia naturaleza. Pero dentro de esa misma naturaleza está la misma libertad que Él le otorga al hombre, que Él le da al hombre. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Salmo 147:10 dice, no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. Y esto está hablando dentro de un contexto de guerra, ¿no? Dios no se deleita en la fuerza del caballo como un instrumento de guerra, como un medio de transporte para la guerra, ni tampoco en la agilidad del hombre en cuanto a sus destrezas bélicas, por decirlo de esta forma. Así que Dios no encuentra placer, Dios no desea la fuerza del caballo, Dios no se complace en la agilidad del hombre. Esto a Dios no le trae placer ni ningún tipo de contentamiento. Lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Dios se complace es en el bien, en la bondad, en la misericordia. También nos dice en Isaías 42:21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿En qué cosa se complace Dios? En engrandecer su ley, en magnificar su ley. Dice por amor a su justicia. Y esto es algo bien interesante, porque cuando nosotros hablamos de la ley de Dios, nosotros estamos hablando del amor de Dios, de una transcripción de su carácter. Dios se complace en su propio carácter. Y debido a que Él ama su justicia, debido a que Él ama su forma de ser, Dios se complace en magnificar y engrandecer la ley, que es una transcripción de su carácter, es decir, revelarla cada vez más claramente al hombre y al universo para que le conozcan mejor. Y digo esto partiendo desde el punto de que la, todos tus mandamientos son justicia, dice la Biblia. La justicia de Dios son sus mandamientos y los mandamientos son sus leyes. Y su ley se cumple o el cumplimiento de la ley se cumple en el amor. El amor es el cumplimiento de la ley y Dios es amor. Por lo tanto, es la vida, la ley es la vida de Dios, la ley es la forma de ser de Dios, es su justicia, su forma de ser. Y Dios se complace en que su forma de ser, en que su carácter, en que su amor sea magnificado y engrandecido. Y precisamente esto fue lo que Cristo vino a hacer, a engrandecer y magnificar la ley.
porque al hacerla clara, al dejarla clara, específicamente en el Sermón del Monte fue enseñado, pero en toda su vida fue vivido y manifestado. Cristo magnificó y engrandeció la ley. Cristo explicó cómo se ve la ley puesta en práctica. Y Dios se complace en esto, Dios se complace en que se viva, y no solamente en que se viva, ¿verdad? Pero Dios se complace en que quede manifiesto su forma de ser. Esto es lo que a Dios le agrada. Todo lo que Él quiso, Él ha hecho. Pero todo lo que Él quiere siempre está en sintonía o es cónsono a su forma de ser. No es contrario a su forma de ser. Nos dice un versículo muy conocido, Jeremías 9, 23, 24. O sea, 9, 23 al 24 dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Misericordia, juicio y justicia. Él quiere hacer estas cosas, Él se deleita en hacer estas cosas. Él encuentra su deleite en estas cosas. Por lo tanto, él no puede actuar ni actúa contrario a las cosas que él quiere. Todo lo que él quiso ha hecho. ¿Y qué es lo que él quiere? Misericordia, juicio y justicia. Estas cosas quiero, en estas cosas me deleito, dicen algunas versiones, en inglés particularmente. En esto él encuentra su deleite, su delicia, su placer en actuar de esta forma. Y Dios también se agrada de que el hombre actúe de esta forma. Nos dice Miqueas 6, 7 y 8, dice: ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios se deleita, Dios quiere, Dios le place que se haga justicia, que se ame misericordia, que el hombre camine humildemente delante de Dios. Dios se deleita en hacer misericordia, justicia y juicio él mismo, y que esto mismo, el hombre conocer estas mismas cosas se manifiesten en su vida. Pero si Jehová no magnifica la ley, si Jehová no la engrandece, si no la hace notoria, si no la hace clara por medio de Jesucristo, el hombre no tiene nociones correctas de cómo es la vida de Dios. Y termina atribuyéndole a Dios eh, características equivocadas, lo asemeja a los déspotas de este mundo, Dios siendo muy, muy, muy distinto a los reyes de este mundo. De hecho, Jesús como rey que Dios ha puesto sobre Sión, eh, él dijo: mi reino no es de este mundo. O sea, los principios del reino de Cristo son muy distintos a los de este mundo, totalmente distintos. Ahora, hay cosas que para Dios, debido a su carácter, debido a su forma de ser, Él nunca quiere, Él nunca desea y Él no puede actuar en contra de esos principios de su forma de ser. Por ejemplo, en Hebreos 6:18 leemos lo siguiente, y estos son solamente algunas, pero podríamos encontrar muchísimas otras. Dicen Hebreos 6:18, dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El punto que queremos resaltar es que dice que es imposible que Dios mienta. No, Dios hace lo que Él quiere, Él es soberano, Él está por encima de todo. Es que es imposible que Él mienta, porque su ley dice que no dará falso testimonio. Entonces es imposible que Dios mienta porque estaría yendo en contra de lo que Él quiere, estaría yendo en contra de lo que Él desea, de lo que Él anhela, de lo que Él entiende de lo que Él sabe que es justo, de lo que es su propia vida, su propia naturaleza. Por eso también leemos en otros lugares de la Biblia, como en Números 23:19, que dice: Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aquí se nos está dejando saber claramente que Dios no miente y que Dios no se arrepiente. Dios no cambia de parecer, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, Él no puede cambiar. Yo Jehová no me mudo. Entonces, hay cosas que aunque Dios es soberano, pero es soberano para hacer lo que Él quiere, es soberano para Él actuar conforme a su voluntad, conforme a lo que a Él le place, no en contra de lo que a Él no le place, o perdón, no en contra de lo que a Él le place, no es hacer lo que a Él no le place. Y muchas veces tratamos de explicar ciertas cosas, no, Dios puede hacer lo que le da la gana, Dios puede actuar, pero puede actuar en contra de sí mismo, puede actuar en contra de su propio carácter. ¿Acaso eso no implicaría una casa dividida en contra suya que Cristo dijo que no podía prevalecer? ¿Actúa Dios contrario a los mismos principios de su propio reino? En Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, en la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente, Dios no puede mentir. Hay cosas que Dios no puede hacer porque no está en su naturaleza, no está en su corazón, no está en su deseo. Recordemos que lo que tenemos, lo que está en nuestro corazón, eso es lo que se manifiesta. De la abundancia del corazón habla la boca y por los frutos los conoceréis. Si Dios mintiera, entonces significa que hay engaño en su corazón. Pero Dios no puede mentir, no puede porque eso no está en Él, es en contra de su naturaleza. Samuel también le dijo a Saúl lo siguiente, además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Miren cómo se conecta la gloria, Dios como siendo la gloria de Israel, dice, no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Así que Dios no puede mentir, no puede arrepentirse, porque eso son cosas que son contrarias a su naturaleza. El tener que arrepentirse implica el reconocimiento de que se equivocó, de que falló, pero Dios no se equivoca porque toda su obra es perfecta, nos dice la Biblia. En 2 de Timoteo 2:13 dice, y si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Así que aunque Dios es soberano, Él no puede negarse a sí mismo y Él no puede actuar contrario a su carácter. Y Él no lo va a hacer porque no puede. Así como dice que es imposible que Dios mienta y hay que tomar esa declaración tal como está, hay cosas que son imposibles para Dios y es actuar en contra de su carácter. También actuar en contra de las libertades que Él mismo le ha dado al hombre. La palabra de Dios nos dice que Él es amor, que esa es su esencia. Primera Juan 4:8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esa es su esencia. Él no puede negar eso, Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede actuar en contra de lo que Él es. ¿Y cómo es Él? ¿Qué nos dice 1 Corintios 13 del 4 al 8? ¿Cómo es ese amor? ¿Cómo es el ágape? ¿Cómo es Dios? Dice el amor, es decir, Dios es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, es decir, no hace nada contrario a lo que es debido, a lo que es correcto, a lo que es justo, no busca lo suyo nunca, muy distinto a los soberanos de este mundo, no se irrita. Dios no puede actuar contrario a esto, porque Él es amor. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, es decir, Dios, nunca deja de ser. ¿De ser cómo? De ser así, de ser lo que es. Nunca, nunca deja de ser.
Nunca actúa distinto ni contrario a su forma de ser, a su naturaleza. Dice, las profecías se acabarán y cesará la lengua y la ciencia acabará. Pero Dios nunca deja de ser lo que Él es, amor. Y su soberanía está circunscrita a su forma de ser. Él es el único soberano Dios. Él está por encima de todos los reyes del universo. Pero Él nunca actúa contrario a sí, ni contrario a su naturaleza. Él no puede mentir, él no se arrepiente, Él no puede cambiar, Él no puede dejar de ser autosacrificado, Él no puede dejar de ser benigno, Él no puede tener envidia, Él no puede ser jactancioso, Él no puede envanecerse, Él no puede hacer nada indebido. Hay cosas que Dios no puede hacer porque son contrarias a su naturaleza. Él no puede buscar lo propio porque Él no es egoísta, Él no puede irritarse porque Él es el Dios de paz. Él no guarda rencor. O otras versiones dicen, no lleva cuentas del mal. No se goza en la injusticia. Dios no puede gozarse en la injusticia. Solamente se goza de la verdad. Él no puede dejar de ser sufrido, de creerlo todo, de esperarlo todo, de tener esperanza, de soportarlo todo por amor. Él no puede dejar de ser así, porque esto es una descripción de lo que Dios es. Dios no puede negarse a sí mismo. Recordemos, la soberanía de Dios está circunscrita a lo que Él quiere. Es decir, Él es soberano y puede hacer lo que Él quiere siempre. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Lo acabamos de ver aquí. ¿Qué es lo que Él desea? ¿Qué es lo que Él anhela? ¿En qué Él encuentra placer y contentamiento? En ser como Él es. En que su ley, en que su ley, su forma de ser, su justicia, su amor sea magnificado y engrandecido. Y el mundo conociéndole tal como Él es, que se deleita en hacer el bien, que se deleita en estas cosas que acabamos de describir. Entonces el mundo pueda ser transformado contemplando un Dios así y pueda también vivir en justicia, amando la misericordia y viviendo humildemente delante de un Dios que es el soberano del universo, pero aún así sigue siendo primordialmente un padre amante que no puede actuar contrario a su naturaleza. ¿Qué Dios estamos contemplando? ¿Un Dios como los gobiernos de este mundo, que hacen la ley pero están por encima de la ley? Como dice el refrán, que hace la ley hace la trampa, que hace la ley pero busca maneras de justificar el no actuar conforme a la propia ley que se hizo, que las leyes aplican solamente a los de castas más bajas, pero a los que están arriba no les aplica. Un rey que está por encima de su propia forma de ser, de su propia ley, que no actúa en consecuencia a, a lo que él mismo llamó justo y correcto. Es el Dios que estamos contemplando o estamos contemplando a un Dios que bajo ninguna circunstancia va a actuar contrario a sus propias leyes? Obviamente incluyendo la misma libertad que Él le ha dado al hombre. Que Dios nos ayude a contemplar a Dios tal como lo reveló en Jesús. Ahí en Jesús, en Él se disipan todas las tinieblas que Satanás ha arrojado sobre el carácter de Dios. En Jesús el velo es quitado y podemos ver a Dios tal como es. Que a cara descubierta podamos contemplar la gloria de Dios y ser transformados a su misma imagen.